Bienvenidos a Salas de Clase, un espacio para que puedan asistir a una charla magistral sobre seguridad y salud en el trabajo. Adelante, disfrútenlo. Ejercicios de ruido. Para poder comprender bien esta charla es necesario que previamente haya ingresado al video de ruido, al video de cómo se mide con el sonómetro y al video relacionado con las evaluaciones médicas ocupacionales de este peligro. La información de apoyo la puede encontrar en la cartilla Peligros Físicos es Fácil, que usted la encontrará en el grupo de Facebook. El porcentaje de dosis máxima permitida corresponde a una definición que nos dice si el trabajador está cercano a tener una enfermedad laboral inducida por ruido. Entonces, en este caso dice lo siguiente: en el informe de medición del ruido deberá ser determinado si cumple con el porcentaje de dosis máxima permitida para así hacer una evaluación del grado de peligrosidad de la exposición del trabajador cuando los niveles de presión de ruido son superiores a 85 decibeles. El porcentaje de dosis máxima permitida se determina así: porcentaje de dosis máxima permitida es igual al tiempo de permanencia en horas dividido al tiempo máximo de permanencia por 100. Y el tiempo máximo de permanencia, en este caso para ruido continuo, está en la resolución 1792 del 90, que corresponde a esta tabla, donde veíamos que el nivel de presión sonora si era 85, el tiempo máximo permitido es 8 horas. Y para 90 decibeles, el tiempo máximo permitido es 4 horas. Y para 95 decibeles, el tiempo máximo permitido es 2 horas, y así aumentando de a 5 decibeles y disminuyendo a la mitad del tiempo de exposición. Pero resulta que no siempre en la medición vamos a encontrar los valores exactos. Nunca nos va a dar 85 decibeles, 90 decibeles, 90. Nos van a dar valores intermedios. Nos va a dar 86, 87, 93, 101. En ese caso es necesario utilizar una fórmula matemática. En esa fórmula matemática todos los números son constantes, o sea, los números siempre van a ser los mismos. Lo único que va a cambiar en esta fórmula es el valor del decibel que se midió. Con esta fórmula lo que vamos a analizar es el tiempo máximo de permanencia que puede estar un trabajador. Los resultados del porcentaje de dosis máxima permitida deberán pasar por un análisis en el cual se concluye lo siguiente: si el porcentaje de dosis máxima permitida es mayor a 99, hay una posible sordera laboral. Si el porcentaje de dosis máxima permitido está entre 25 y 99, hay un riesgo máximo admisible. Si el porcentaje de dosis máxima permitida da menor a 25, no existe riesgo de sordera. Si llegaran a tener una actividad en la cual han calculado el porcentaje de dosis máxima permitido de varias áreas, de varias máquinas, de varias zonas, entonces se quedan con el valor del porcentaje de dosis máxima permitida más alto. Para el grado de riesgo, entonces va a depender de varios factores. Por ejemplo, se dice que no está expuesto a ruido si él en la medición arrojó resultados menores a 75 decibeles. Se dice que el grado de riesgo es bajo si está entre 76 y 82 decibeles. Se dice que es moderado si tiene frecuente exposición por debajo de los 82 o exposiciones poco frecuentes entre 80 y 85 decibeles. Se dice que el grado de riesgo es alto si tiene frecuente exposición a dosis cercanas a los 85 o exposiciones que no son tan periódicas a dosis por encima de los 85. Y se dice que es muy alto si tiene frecuente exposición a dosis por encima de los 85 decibeles. Y para poder determinar en esta tabla, entonces la única manera sería preguntándole al trabajador cómo es su exposición o analizando qué tan expuesto está a ruido, y según el valor de la medición, entonces lo compara. Si está muy expuesto, si durante toda la jornada está expuesto a ruido, parte de la jornada, si la medición dio muy alta o dio muy baja, cruza esa información y dependiendo de eso determina el grado de riesgo. Ahí no necesita una fórmula matemática, lo único que necesita es analizar
¿Cuánto dio el ruido? Mirar la tabla y según eso determinar el grado de riesgo, teniendo en cuenta la frecuencia a la que está expuesto el trabajador. Entonces miremos un ejercicio y dice así: calcule el porcentaje de dosis máxima permitida para un trabajador que labora durante 3 horas en un puesto de trabajo donde el nivel de ruido continuo es de 90 decibeles. Determine el grado de riesgo. En este caso, la fórmula que se emplea es porcentaje de dosis máxima permitida es igual al tiempo de permanencia en horas sobre el tiempo de permanencia multiplicado por 100. El tiempo de permanencia en horas es 3 horas, porque el mismo ejercicio o la observación en la medición dice que él está 3 horas en el puesto de trabajo, expuesto a ruido. Y para 90 decibeles, vamos a la tabla y miramos cuál es el tiempo máximo de permanencia. Y en la tabla nos dice que para 90 decibeles son 4 horas. En ese caso, 3 por 100 dividido 4 nos va a dar 75% de dosis máxima permitida, que yéndonos a la tabla da entre 25 y 99, que corresponde a riesgo máximo admisible. En su grado de riesgo, él está expuesto 3 horas. Entonces puede ser, por ejemplo, infrecuentes exposiciones a dosis por encima de los 85 decibeles. Entonces su grado de riesgo es alto. Y ahí tendríamos que decir, este trabajador que se expone durante 3 horas a 90 decibeles tiene un grado de riesgo alto y un riesgo máximo admisible de adquirir una enfermedad como consecuencia de la exposición a ruido. Miremos ahora este. Calcule el porcentaje de dosis máxima permitida para un trabajador que labora durante 5 horas en un puesto de trabajo donde el nivel de ruido continuo es de 87 decibeles. Entonces, para este caso, el tiempo de permanencia en horas es 5 horas. Pero el tiempo máximo de permanencia no está en la tabla, porque en la tabla no aparece 87. Y no podemos hacer una regla de 3 diciendo si 85 son 8 horas, 87 cuántas son, porque la regla de 3 es aritmética, es lineal, y el ruido se comporta logarítmico. Entonces tenemos que utilizar una fórmula que tenga incluidos exponentes, porque la curva tiene esa forma exponencial, para poder analizarlo. Y en este caso la fórmula es la que habíamos visto, 16 dividido en 2 a la decibel menos 80 dividido 5. Que resolviéndolo en los paréntesis de adentro para afuera diría que es igual a 16 dividido en 2 y los decibeles menos 80 son 87 menos 80 que da 7 sobre 5. El tiempo máximo de permanencia será 16 dividido en 2 a la 1.4. 2 a la 1.4 es 2.63. 16 dividido 2.63 da 6.08. Entonces ya tenemos el tiempo máximo de permanencia en horas para 87 decibeles, que son 6.08. El tiempo de permanencia en horas dividido el tiempo máximo de permanencia por 100. En este caso, el porcentaje de dosis máxima permitida es 5 horas dividido 6.08 horas por 100 y nos dará un porcentaje de dosis máxima permitida de 82.83, que visto en la tabla está entre 25 y 99, es un riesgo máximo admisible. En este caso, el porcentaje de dosis máxima permitida para el ruido de impacto tiene que ver con el número de impactos escuchados dividido entre el número de impactos permitidos por 100. El número de impactos permitidos está en la resolución 8321 del 83 y tiene la siguiente tabla. Si son 140 decibeles, se permiten 100 impactos al día. Si el ruido genera 130 decibeles, se permiten 1000 impactos al día. O visto de otra forma también, si hay 10.000 impactos, lo máximo que pueden sonar esos 10.000 impactos al día es 120 decibeles. Ahí está asociado a valores exactos de decibeles y valores exactos de impactos permitidos por día. Pero ocurre igual que con el ruido continuo. En el caso de que el número de impactos no se halle tipificado en la tabla,
puede ser usada la siguiente fórmula. Los números que encuentra ahí son constantes, en la cual se reemplaza el valor pico de los decibeles de exposición. Se llama valor pico porque es el momento en el que hace el impacto, el momento en el que suena ta, ta. Ahí ese es el valor que se toma. Y ahí la fórmula sería 10 a la 160 menos el valor en decibel dividido 10. Y vamos a ver igual unos ejercicios para determinar y poder conocer estas fórmulas. Aquí dice lo siguiente. Calcula el porcentaje de dosis máxima permitida para un trabajador que labora en una máquina que genera 5.460 impactos. Eso es en la jornada laboral, en las 8 horas, 5.460 impactos, con un ruido total de 120 decibeles. Aquí lo que habría que mirar también es si él se va a enfermar o no. Entonces, el número de impactos escuchados es el que me dice el ejercicio o el que cuando voy a medir me cuentan, esta máquina genera tantos impactos en la jornada laboral. Entonces, bueno, ¿y esa máquina qué? Ah, esa máquina hace 5.460 impactos en las 8 horas. Listo. Ese es el número de impactos escuchados. ¿Y cuál es el número de impactos permitidos para 120 decibeles? Van a la tabla y miran en 120 y son 10.000 impactos permitidos por día. La fórmula sería 5.460 impactos dividido 10.000 impactos, que son los permitidos, por 100. Al hacer esa operación matemática da 54.6. Y 54.6 está entre 25 y 99 y hay un riesgo máximo admisible. Es decir, que una persona que se exponga a 5.460 impactos durante las 8 horas y esos impactos hacen 120 decibeles, tiene un riesgo de quedarse sordo. No es evidente, pero tiene un riesgo y ahí se le dice, usted tiene un riesgo de quedarse sordo porque hay mucho impacto o hay mucho ruido, cualquiera que sea. Bájele al número de impactos o bájele al ruido para poder nivelar y que su porcentaje de dosis máxima permitida esté menor a 25 y no tenga un riesgo de sordera. Miremos entonces qué pasa, porque tan chévere es cuando nos dan los decibeles que están en la tabla, pero no siempre el sonómetro nos va a dar el dato exacto. Sería bonito que él nos dijera 120, 130 o 140, pero no, él nos da, por ejemplo, 125, 126, 131.8, ese nos varía. Entonces, en este caso, calcula el porcentaje de dosis máxima permitida para un trabajador que elabora una máquina que genera 662 impactos con un valor pico de 133 decibeles. Número de impactos escuchados sobre número de impactos permitidos por 100. Y la fórmula quedaría como el porcentaje de dosis máxima permitida es igual a 662, que son los que el trabajador percibe, los impactos que se están generando en esa jornada, sobre los impactos permitidos para 133 no está en la tabla. Entonces, como no está en la tabla, pues es necesario hacer el cálculo nuevamente y para eso se utilizará la fórmula. Y la fórmula dice que para impactos es 10 a la 160 menos el valor en decibeles dividido 10. En este caso sería 10 a la 160 menos 133 dividido 10 y quedaría 10 a la 27 dividido 10 y quedaría 10 a la 2.7, quedaría como 501.18 impactos permitidos. O sea que ya tenemos el denominador. Y el cálculo sería 662 impactos dividido 501.18 impactos por 100. Da como resultado 132%, que es mayor a 99, o sea, el concepto es posible sordera laboral. Porque una persona que se exponga a 362 impactos, que suenen, cada impacto suena 133 decibeles, ese tipo se va a quedar sordo. Entonces ahí hay que generar controles. Reducir número de impactos, reducir los decibeles y sobre los controles, pues hacer controles en la fuente, en el medio o en el trabajador.